Bueno, me corresponde entonces hacer la última presentación de un gran personaje muy querido aquí en Colombia, que es Isabel Reynoso. Debo decirles que Isabel tiene muy interesante. Ella es recién viuda, tiene 3 hijos, 4 nietos y una bisnieta. Es artesana, profesora de artes y oficios. Y su estrategia de enseñanza incluye como el eje central del libro Urantia y la creación de empresas familiares y sociales en rectitud. Su vida dedicada a la creación de nuevos grupos neófitos, con neófitos del libro Urantia, y los acompaña en su desarrollo. Es la presidente de la Asociación Nacional de Urantia Colombia. Recibió el premio Mujer Cafán de Caldas. Cafán es una corporación civil que presta servicios a la sociedad como forjadora de microempresas en beneficio de mujeres campesinas de 18 regiones rurales del municipio de San José de Caldas, Colombia. Gracias a su iniciativa denominada Escuela de Artes y Sabiduría, creando maestros y maestras artesanas. En tiempos de pandemia se dedica a crear grupos virtuales y hoy coordina 7 grupos de estudio que intenta construir personas capaces de trascender este caos e incidir en su entorno para lograr una comunidad moralmente ética. Bueno, entonces el tema que nos acompaña hoy, Isabel, es tu esencia divina. Isabel tiene la palabra, tiene el micrófono. Es tú. Buenas tardes, noches, bueno, buen día para todos, a donde sea que se encuentren. Quiero dar gracias a todos los presentes por su participación, por estar aquí todavía con nosotros y muy especialmente a los organizadores que me han invitado a participar en este evento, en el que es para mí realmente un honor poder estar aquí y servir con amor, que es lo único que realmente importa hacer en esta vida. Nuestra charla de hoy se llama Tu Esencia Divina y está preparada exclusivamente para que tomemos más conciencia de lo que somos y lo que podemos llegar a ser en el evento en que elijamos y decidamos realmente ser. Entonces, el tema va a girar en torno a nuestra esencia divina, que en sí es la personalidad divina que el Padre Celestial nos otorga de manera potencial al crearnos a su imagen y semejanza. Y para ello nos envía un fragmento de sí para que resida en la mente de cada uno de nosotros, el ajustador del pensamiento, que es el núcleo de esa personalidad potencial que Él nos da y que nos lleva de la mano, paso a paso, en un proceso largo, evolutivo en el tiempo y en el espacio, hasta que algún día, si esa es nuestra elección, logremos esa perfección que nos ha dado y nos hagamos uno con Él por toda la eternidad. Entonces, este ajustador del pensamiento, por la naturaleza de su origen, es Dios Padre y es divino y está en tu mente. El Padre se fragmenta y constituye la presencia de hecho. Es real, Dios realmente aquí con nosotros. Y es un hecho divino y es infinito. Esta es la dádiva o regalo que Él nos hace a todos nosotros, sus hijos. La individualización de los ajustadores es un misterio en todo el universo. Son divinidad no diluida ni mezclada, porciones no condicionadas ni atenuadas de la deidad. Son Dios, y en cuanto podemos discernir claramente, dicen los reveladores, son Dios, están aquí con nosotros, están dentro de nosotros, en nuestra mente. Y eso se constituye en la ventana cósmica, a través de la cual la criatura finita puede vislumbrar por la fe las certezas y divinidades de la deidad ilimitada, nuestro Padre Universal. Entonces nos dan la clave, es a través de la fe. Y recordemos que la fe es un don de Dios Padre a aquellos hijos que lo buscan y
de esa manera lo encuentra. Los ajustadores del pensamiento no son personalidades, más bien adquieren esa personalidad que el Padre nos otorgó a nosotros cuando logremos esa fusión. Pero son entidades reales, son verdadera y perfectamente individualizados, aunque no se vuelven nunca durante su periodo de residencia en el alma mortal personalizados. No son personalidades auténticas, son realidades auténticas, son la realidad divina más auténtica y la tenemos con nosotros. Realidades de la orden más pura conocida en el universo de todos los universos. Son realmente la presencia divina de nuestro Padre Celestial en cada uno de sus hijos. Aunque no son personales, estos maravillosos fragmentos del Padre se denominan comúnmente seres y a veces, en vista de las fases espirituales de su ministerio presente a los mortales, se llaman entidades espirituales. La llegada del ajustador al ser humano. Veamos entonces cómo es que nosotros logramos la dicha de que nos habite un ajustador. El espíritu divino de Dios Padre llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana. Cuando esa pequeña criatura toma su primera elección moral, automáticamente llega a él un ajustador de pensamiento y llega el que sea más perfecto para acompañar a esa criatura. Y esa es la ocasión del nacimiento del alma, como nos acabó de explicar Pablo en su conferencia. A medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, el espíritu residente se vuelve padre de una realidad en la experiencia humana, mientras que la mente de ese mortal, mente material, es la madre de esta misma realidad que surge a la existencia. Desde que llega a un mortal, el ajustador se ubica en la citadela de la mente y se convierte en la brújula cósmica del hombre, que apunta constantemente e infaliblemente el alma hacia Dios, porque Él conoce perfectamente la ruta que debemos nosotros seguir para encontrar el paraíso y hacernos uno con nuestro Padre Celestial. Veamos ahora algunas de sus funciones. Desde la mente, desde allí recibe las admoniciones de las inteligencias espirituales de los reinos y a su vez dicta, o mejor, traduce todos esos mensajes espirituales para que nuestra mente material pueda discernirlos. También prepara nuestra alma para la larga carrera ascendente en los mundos material, morontial, espiritual y de evolución divina en Abona. El trabajo del ajustador es prepararte para la aventura eterna y asegurar tu sobrevivencia. Esa es su función más importante que él desarrolla a cada instante en nosotros, 24 horas al día, sin que nosotros nos demos cuenta siquiera. Vamos a ver cómo la realiza. Según el desarrollo del ser, por lo general, de los 5 a los 20 años, que es nuestro crecimiento pleno comparativo, empezamos a comparar todo cuanto empezamos a observar, allí él se llama cambiador del pensamiento. Porque él puede manipular las corrientes de pensamiento y cambiar lo que sea necesario para que nuestra mente se vuelva cada vez más sabia e inteligente. De nuestros 21 a 40 años, que es el alcance de la edad de la discreción, cuando ya empezamos a seleccionar un poco más todo cuanto está a nuestro alrededor, se denomina o se llama ajustador del pensamiento, porque es la mayor labor que hace de ajustar la mente divina de Dios Padre a nuestra minúscula mentecita mortal, imperfecta. Él ajusta eso para que nuestra mente pueda recibir
todas esas corrientes de pensamiento, porque nunca se nos da más de lo que seamos capaces. A los 41 años, que es más o menos la edad de la madurez, en algunas personas comienza hasta ahora la madurez, y hasta la muerte o la liberación de la carne, ya se denomina controlador de pensamiento. Y si nos ponemos a analizar, a los 40 años ya le hemos metido tanta información a nuestra mente que si no tuviéramos este maravilloso controlador de pensamiento, cualquiera entraría en locura. Esa es más o menos la forma como él lo realiza, con algunas pequeñas variaciones o más bien excepciones, como en el caso de los ajustadores del pensamiento que acompañan a los hijos creadores. ¿Cómo se revela y reconoce su presencia en la mente humana? Primero, porque desarrollamos la capacidad intelectual de conocer a Dios. Y nace en nosotros esa conciencia de Dios, esa aceptación de que Dios existe. Y tomamos conciencia de que somos sus hijos. Por lo tanto, es nuestro Padre. Y eso nos hace a todos hermanos. Segundo, el impulso espiritual de encontrar a Dios. Entonces él sigue con su trabajo y logra que nosotros desarrollemos esa búsqueda de Dios y comienza ese afán de nosotros buscar aquí y allá información que sintamos en nuestra alma que es verdadera. Y por eso a veces esa búsqueda se vuelve intensa, y si no fuera por el libro Durante, yo seguiría en la búsqueda. Claro que dentro del libro es más maravillosa, porque me da muchos conceptos supremos de valor incalculable y me ahorró una cantidad de tiempo y no me tocó pasar una cantidad de pruebas que de no haber encontrado el libro de pronto me hubiera tocado vivirlas. 3. El anhelo de la personalidad de ser como Dios. Nace dentro del corazón de nosotros, o en el alma más bien, el deseo plenamente sincero de hacer la voluntad del Padre. Y cuando nosotros tenemos ese anhelo sincero de hacer la voluntad del Padre y nos dedicamos a hacer la voluntad del Padre, es cuando más nos convertimos en Él, en esa potencialidad que Él nos dio de ser semejantes a Él y cumplir su ley, ser perfectos como lo soy yo en el paraíso. Y hacer la voluntad del Padre significa a cada instante y en cada uno de nuestros actos lograr hacerlo lo más perfecto que nos sea posible de lograr. Eso es hacer la voluntad del Padre. Eres totalmente incapaz de distinguir el producto de tu intelecto material de el de las actividades conjuntas de tu alma y del ajustador del pensamiento. Ellos trabajan incansablemente para que nosotros cada día podamos tener mayor discernimiento, mayor luz y mayor percepción espiritual. Existe una verdadera prueba de realidad espiritual en la presencia del ajustador del pensamiento, pero la validez de esta presencia no es demostrable al mundo exterior, sino solo al que así experimenta la residencia de Dios. Si tú no lo experimentas, si no lo vives, puedes verificar su existencia. Es a través de la experiencia diaria, en nuestra cotidianidad, como Dios se va mostrando paso a paso. Y cuando tú tienes esa sinceridad en tu alma, en la búsqueda de Dios, puedes ver en tu entorno y en tu vida su mano, su presencia y su luz. Tomamos conciencia del ajustador al lograr recepción intelectual de la verdad. Ya no nos conformamos con la mentira, estamos siempre en la búsqueda de la verdad. También la percepción supermental de la bondad. Nos empezamos a convertir verdaderamente en personas buenas, bona fide,
y nos dedicamos a hacer el bien. Eso es percepción supermental de la bondad. Y la motivación de la personalidad al amor. Es por ello que nos queda tan fácil aprender a amar a cada persona que encontramos, incluso perdonar y amar a los que nos hacen daño. Todo eso es la presencia del ajustador en nosotros, quien nos permite desarrollarlo. Ellos son la promesa verdadera de la carrera eterna del hombre, aprisionada dentro de la mente mortal. Todo mortal que consciente o inconscientemente siga la guía de su ajustador residente vive de acuerdo con la voluntad de Dios. La conciencia de la presencia del ajustador es conciencia de la presencia de Dios. Y cuando tomamos conciencia de ello, nos dedicamos a tratar de entender su guía y su señal para no ir en contra de ella, que es lo que generalmente hacemos los necios. Pero si tomamos conciencia de que la presencia del ajustador es la presencia misma del Padre Universal en nosotros, nos aliamos con su trabajo para que nos permita crecer espiritualmente a cada instante de nuestra vida, porque cada circunstancia que tenemos frente para resolver son oportunidades que Él recrea para que nosotros podamos a toda hora estar eligiendo qué hacer. En nosotros es innata la moralidad, por lo tanto tenemos capacidad de elegir siempre entre el bien y el mal. Y cuando nos unimos al ajustador, siempre nos indicará el camino recto a seguir. Por lo tanto, tu elección se hace mucho más sabia. La fusión eterna del ajustador con el alma evolucionaria del hombre es una experiencia de hecho de la unión eterna con Dios como asociado universal de la deidad. Por eso tenemos que unirnos a Él. Por eso ese trabajo tan maravilloso que Él hace no puede ser dañado por la indolencia animal que nos acompaña. Vamos a ver ahora cómo es que el ajustador elige vivir en determinado individuo. A él le interesan tres cosas. Primero, la capacidad intelectual de ese sujeto. A mí me toca decir admitir, bueno, ya dije. ¿Es normal la mente de esa criatura? ¿Cuál es el potencial intelectual que tendrá? ¿La capacidad de la inteligencia que va a desarrollar? ¿Podrá el individuo desarrollarse en una criatura bona fide? Con un libre albedrío que le permita elegir la bondad. ¿Tendrá oportunidad de funcionar allí la sabiduría? Esas son las preguntas que él se hace en cuanto a la capacidad intelectual de la criatura que va a elegir. Segundo, la percepción espiritual que esa criatura tendrá. ¿Cuál es el potencial de su alma? La capacidad espiritual de receptividad. ¿Cuáles son los prospectos de desarrollo reverencial? El nacimiento y crecimiento de la naturaleza religiosa en esa alma por nacer. Y el tercer asunto que le interesa saber es poderes intelectuales y espirituales combinados que le permitan desarrollar un alma que crezca a cada instante. El grado hasta el cual puedan posiblemente estas dos dotes asociarse y mezclarse para producir un fuerte carácter humano y contribuir a la evolución certera de un alma inmortal con valor de supervivencia. Esas son las tres cosas que el ajustador revisa para poder elegir a la criatura y se enlista en la fila de ajustadores que quieren acompañar a esa criatura. Pero los ajustadores personalizados, que son los que acompañan esa preparación del ajustador,
siempre elegirán al ajustador más perfecto para cada criatura, porque el ajustador trae el programa claro de cuál es la voluntad de mi Padre Celestial para mí y para cada uno de nosotros. Entonces, por eso siempre nos ponen el ajustador que mejor servicio prestará para nuestra evolución. Vamos a ver los múltiples trabajos que hace un ajustador del pensamiento en la mente de la criatura que reside. Estimulan la ética, la religión personal y el desarrollo de la espiritualidad. Son manipuladores sabios y expertos del potencial del intelecto humano en la tarea de guiarlos certeramente hasta el paraíso. Son los operarios vigilantes que pilotean la mente humana consciente de Dios, alejándola de los escollos del mal. Es enlistar la totalidad del yo para el servicio leal del Dios amante y para servir al hombre, hasta que alcance la presencia divina de su Padre en el paraíso. Mire qué cosa tan maravillosa que 24 horas al día nuestro ajustador hace por cada uno de nosotros. El asunto es que como hay tantas distracciones en el exterior, no nos damos cuenta de semejante guía tan maravillosa. Pero cuando nos interiorizamos, es cuando más partido le sacamos a todo esto que nos entrega el ajustador. Veamos ahora cuáles son los múltiples trabajos que él realiza en nuestra alma. Los ajustadores son la actualidad del amor del Padre encarnado en las almas de los hombres. Amor puro, divino, en nuestra alma. Es un impulso hacia la organización del alma para el servicio dinámico. Provoca el hambre de perfección y con una vasta curiosidad, solo satisfecha por la comunión con Dios. Por eso es que somos tan curiosos en esa búsqueda y por eso es que no paramos de buscar y de buscar la verdad, y la verdad es Dios. El hombre se niega a satisfacerse con algo que no sea menos que la realización personal del Dios vivo. Y todas esas motivaciones las genera en nosotros, en nuestra alma, el ajustador del pensamiento. Nuestra esencia divina viene del Padre. Los múltiples trabajos que hace en el alma humana guían expertamente el alma evolutiva del hombre hacia las bahías divinas de la perfección a través de los laberintos oscuros e inciertos de vuestra corta carrera terrenal. Es tan corta nuestra carrera terrenal que no podemos desperdiciarla más. Nos dan tanto conocimiento de tantos valores supremos para que elijamos sinceramente de corazón, desde nuestra alma, hacer la voluntad de Dios y pararnos realmente a hacerla a cada instante. Que no es justo que le desperdiciemos un solo minuto en la vida teniendo semejante tesoro en nuestras manos y semejante esencia divina en nuestra mente y en nuestra alma. Son realmente los custodios cuidadosos de los valores sublimes del carácter de la criatura. Nos dicen los reveladores: me gustaría que pudieras amarlos más, cooperar con ellos más plenamente y atesorarlos más afectuosamente. ¿Qué súplica que nos hace? Por eso no podemos tener oídos sordos a esta súplica y a esta gran ayuda que nos están dando. El hombre mortal tiene un núcleo espiritual en su mente y ese es el ajustador del pensamiento. La mente es un sistema de energía personal que existe alrededor de un núcleo espiritual divino y que funciona en un ambiente material.
Des en cuenta qué es la mente. Es el resplandor de ese núcleo material. Es el resplandor de esa personalidad que nos dio el Padre Celestial. Y a medida que el alma, que es creación conjunta de la mente y del ajustador, se hace cada vez más existente, también evoluciona una nueva fase de la conciencia del alma, que es capaz de experimentar la presencia y de reconocer la conducción espiritual de este maravilloso ajustador del pensamiento y otras actividades supermateriales de los monitores misteriosos. Nos falta sensibilizarnos más, nos falta mayor compromiso y entrega. Y eso significa que nuestra sinceridad no es tan plena como para poder avanzar firmes y seguros en este propósito de hacer la voluntad del Padre. La entera experiencia de comunión con Él, con el ajustador, implica un estado moral, una motivación mental y una experiencia espiritual. Des en cuenta que la experiencia es espiritual, porque es nuestra experiencia la que actualiza, o sea, vuelve real la personalidad que el Padre nos otorgó y que el ajustador del pensamiento nos ayuda a hacerla, a actualizarla, a hacerla real. Estos son los dominios de la conciencia del alma, pero las pruebas son la manifestación de los frutos del espíritu. Cuando nosotros nos preguntamos y nos preguntamos, ¿cómo saber la respuesta que Dios nos da a nuestras millones de preguntas? ¿Qué nos está contestando el ajustador? Revisemos nuestros frutos del espíritu y ahí podremos ver en realidad si estamos escuchándole y si estamos haciéndole caso a su guía. La voluntad humana dominará la asociación ajustador-criatura, simplemente porque estamos dotados de libre albedrío. Por eso es que podemos dominar y él está sometido a nuestra decisión. La dotación de la libertad a seres imperfectos entraña inevitablemente tragedia. Y es de la naturaleza de la deidad ancestral perfecta compartir universal y afectuosamente estos sufrimientos en una asociación de amor. A veces nos preguntan, ¿Dios sufre? Parece que sí. El ajustador es una esencia absoluta de un ser infinito, aprisionada en la mente de una criatura finita que, según la selección de dicho mortal, puede finalmente consumar esta unión temporal de Dios y hombre y en verdad actualizar una nueva orden de ser cuando el alma logre personalizarse para el servicio universal. Y ese es el momento en que se fusiona con este ajustador para poder lograr esa vida eterna que se nos ha otorgado. ¿Cómo podemos nosotros cooperar con el ajustador del pensamiento? No es fácil, para nada, pero hay que seguirlo intentando. No debéis considerar la cooperación con tu ajustador como un proceso particularmente consciente, porque no lo es. Pero tus motivos y tus decisiones, tus determinaciones fieles y tus deseos supremos constituyen la cooperación real y eficaz para la construcción del alma inmortal bajo la guía divina de este divino ajustador del pensamiento. Entonces tenemos que revisar cuáles son nuestros motivos y nuestras elecciones. Estas determinaciones que estamos haciendo son realmente sinceras y fieles al propósito. Nuestros deseos supremos realmente se expresan en nuestras acciones y realmente constituyen
la construcción de nuestra alma? ¿Cómo podemos lograr la unidad con esa esencia divina que habita en mi mente? El gran desafío para el hombre moderno consiste en conseguir una mejor comunicación con el monitor divino que reside en la mente humana. Ese es el reto. Si nosotros logramos elegir responder a la guía divina, tenemos que estar revisando cómo hacerlo. Porque basar sinceramente la vida humana en la conciencia más alta de la verdad, belleza y bondad debe ser nuestro compromiso diario. Eso lo hizo el Maestro Jesús y lo hizo para ejemplo, no solamente nuestro, sino de todo Nevadón. Y luego, coordinar esas cualidades divinas a través de la expresión de la sabiduría, la adoración, la fe y el amor a nuestros semejantes. El Padre nos da a nosotros un amor tan grande y tan infinito que nos alcanza para darle a Raimundo y todo el mundo. El amor no lo podemos aprisionar en nuestro corazón. El amor es para entregárselo libremente a todos nuestros hermanos. Si nosotros logramos amar a Dios y deseamos ser como Él es, tenemos que hacer el reconocimiento genuino de esta paternidad divina y adoración amante al Padre Celestial. Cuando nosotros nos recogemos en adoración para nuestro Padre Celestial y ese sentimiento es sincero, es el momento más maravilloso en que el Padre Celestial derrama sobre nosotros todo su poder y su gloria. Y al otro día se levanta uno con ese enorme amor para entregar y con ese anhelo tan grande de ser como Él. Amar al hombre y sinceramente desear servirle es hacer vivo ese reconocimiento de que nuestro Padre es el Padre de todos, por lo tanto, todos mis hermanos merecen ser tratados como a mí me gustaría que todos me trataran. El reconocimiento sincero de la hermandad de los hombres acoplado con un afecto inteligente y sabio por cada uno de tus semejantes mortales. ¿Por qué nos dicen afecto inteligente y sabio? Porque sabemos que aún tenemos muchas consecuencias de la rebelión de Lucifer y que Caligastia sigue libre haciendo sus maldades y que tenemos que ser inteligentes y sabios para no ser manipulados por tanta estrategia que les inventa a cada instante para distraer nuestra atención. Cuando amemos al Padre con toda nuestra alma y a nuestros hermanos, como quisiera que nos amemos a nosotros, estamos haciendo la aceptación regocijada de la ciudadanía cósmica. Nos convertimos en un ciudadano universal, en donde todos los habitantes del cosmos son nuestros hermanos, razón por la cual nos queda fácil hacer la voluntad del Padre, ayudar a nuestro hermano. Reconocimiento honesto de nuestras obligaciones progresivas a la creación del Ser Supremo, a la construcción de nuestra alma, que va a ser una porción del alma universal cuando se personalice el Ser Supremo. Tener la conciencia de la interdependencia del hombre evolucionario y de la deidad evolutiva. Eso es trabajar de la mano con todas las huestes celestiales para que cada hecho de nuestra vida le aporte a la construcción de ese Ser Supremo, que no es otra cosa que la supremacía de la deidad de nuestro Padre Celestial, haciéndose real en estos mundos evolutivos, arrancando desde la total imperfección, paso a paso de su mano, hasta que lleguemos al paraíso. Nos hagamos uno con Él y de acuerdo a nuestro avance evolutivo, podamos servir en cualquier parte del cosmos o seamos integrados a algún cuerpo de la finalidad para un futuro mucho más maravilloso como será
ayudar al Supremo y al Super Supremo en la construcción del último y posteriormente del absoluto. Este es el nacimiento de la moralidad cósmica y el alba de la comprensión del deber universal. Si hemos leído el libro de Urantia y no hemos podido comprenderlo, es hora de interiorizarnos para poder encontrar esa presencia divina de nuestro Padre Celestial en nosotros y de su mano en perfecta comunión, Él nos guíe, nos ilumine, nos enseñe a hacer su voluntad. Gracias. ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se Sí, siente? señor. Dale. Es que yo creo que el ajustador no está aprisionado dentro de nosotros porque es su voluntad, porque nos escogió y entonces es su voluntad vivir dentro de nosotros y su trabajo, o sea, lo que él pretende es seguir un plan divino para cada uno de nosotros. Entonces está ocupado en darnos la guía para seguir ese plan, pero no creo que esté aprisionado, que se sienta aprisionado. No, lo que pasa es que los reveladores tal vez utilizan esa palabra porque el ajustador no puede abandonar esa mente hasta que no cumple su cometido. Ahora que nos llegan a ajustadores avanzados y supremos, ellos sí pueden abandonar en algún momento la mente cuando el sujeto está en sueño profundo para colaborar en actividades de enlace. Pero antes de la llegada del Maestro Jesús era la mente del hombre la prisión de ellos porque no se pueden ir hasta que no cumplan todo su plan que traen. Es una palabra que tal vez usaron los reveladores como para mostrarnos ese trabajo tan duro que ellos hacen. Isabel, aquí nos hacen una pregunta. Dice, cuando las personas tomamos malas decisiones, son producto de la voluntad humana. Cuando las personas tomamos buenas decisiones, se hacen mediante la voluntad humana, pero las decisiones, considerando la voluntad divina, son las ideales. ¿Cómo distinguir una buena decisión de una decisión ideal que sería inspirada por el ajustador? Y un individuo que toma decisiones positivas solo desde la propia voluntad tiene la misma cantidad de alma que otro que integra la voluntad humana y la del Padre. Bueno, yo pienso que el alma no puede ser igual si tú no tomas decisiones de valor supremo. Porque hay almas que no crecen porque se dedican solamente a vivir una vida netamente animal. Cuando tú eliges la guía del ajustador, tus decisiones y tus comportamientos siempre expresan verdad, belleza y bondad, que en nosotros como personas se expresan en amor, misericordia y ministerio o servicio amante a los hermanos. Esos son los frutos del Espíritu que debemos buscar en las personas, porque eso es lo que nos diferencia realmente de si estamos trabajando con el ajustador o no. El ajustador siempre está trabajando con nosotros y se van a ir viendo lentamente, muy lentamente los avances. Pero cuando tú eliges trabajar de la mano con el ajustador y te interiorizas para prepararte en una mejor comunión con él, los avances son mucho más visibles. Los frutos del Espíritu se hacen reales y se nota a leguas. Okay. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿el ajustador es el mismo Espíritu Santo? No, el ajustador es el Espíritu de Dios Padre en nosotros, mientras que el Espíritu Santo es el Espíritu del Espíritu Infinito, tercera persona en nosotros. Son diferentes, como también es diferente el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad es el Espíritu del Hijo Eterno que a través de sus hijos creadores nos trae a los planetas como los nuestros. Son diferentes esos tres espíritus y los tres están con nosotros siempre. Y ellos en nosotros trabajan en perfecta unidad y armonía.
Bueno, más preguntas. Por ahí veo unos micrófonos abiertos. Dice que qué pasa con el ajustador cuando morimos. Cuando un individuo muere y no ha elegido la vida eterna, el ajustador es liberado de la mente de ese individuo y regresa al paraíso, a Divinity, y será asignado después a cualquier otra labor. Pero si el individuo elige a Dios, hacer la voluntad del Padre, así no haya culminado los 7 espíritus psíquicos, el día que él muere, el ajustador parte hacia Divinington, y hasta cuando sea el momento de repersonalizar en las salas de resurrección de los mundos de estancia, él regresa para estar presente allí. ¿Por qué? Porque hay individuos que sobreviven, pero no son repersonalizados al tercer día, porque no alcanzaron el tercer círculo psíquico. Pero los que mueren y están en el tercero, segundo o primer círculo psíquico son trasladados de inmediato y al tercer día son en las salas de resurrección. Pero en todos los casos, cuando el mortal muere, el ajustador parte para Divinington hasta que se dé la repersonalización de ese mortal. Gracias, Isabel. Bueno, ¿algún micrófono abierto? Veo micrófono abierto. ¿Se le gustaría preguntar algo? Isabelita. ¿A Isabel? Dale, si quiere, Faraín, y después Alejandro. Ya, gracias. Sí. Primeramente le felicito a mi hermana Isabelita. Gracias. Por esta linda charla, ¿sí? Yo me pregunto, y te hago la pregunta, si el ajustador del pensamiento llega a alrededor de los 6 años, por ahí, 5 años, 8 meses, 50. ¿Ya? Sí, antes de los 6, sí. Sí, antes de los 6 años. ¿Ya? Y el ajustador es el padre del alma, ¿sí? Comienza, dice, a tejer el tejido cósmico en la mente, ¿sí? La mente es la madre, digamos, del alma. Me pregunto, antes de los 6 años, pues no tenemos alma, ¿sí? El alma comienza a formarse a los 6 años. ¿Ya? Y también me pregunto yo, ¿cómo podemos conocer nuestra propia alma? ¿Sí? Tratamos de conocer a nuestro ajustador, de relacionarnos, de oírle, de escucharle y de hacer la voluntad del ajustador, que es la voluntad del Padre misma, ¿sí? Pero, ¿cómo tratamos de conocer nuestra propia alma? Yo sí, cuando oro le pido a mi ajustador que me enseñe a conocer mi propia alma, mi propio yo, mi yo morontial, ¿sí? Que es el que va a sobrevivir. Y también me pregunto si siendo el ajustador prepersonal, que no tiene aún personalidad, su meta, su ambición, su meta es obtener la personalidad del individuo en que reside. Y siendo el ajustador un ser eterno, se puede decir que cuando se fusionan el alma y el ajustador, hay un intercambio. El ajustador me ofrece a mí su inmortalidad, su eternidad, y yo le ofrezco concomitantemente mi personalidad al ajustador. Gracias, Isabel. ¿Parecían preguntas o eran aportes, Efraín? Porque yo puedo percibir mi alma simplemente diferenciando en mi mente aquello que tiene valor supremo. Los verdaderos valores morales y éticos que nosotros vivimos hacen parte de nuestra alma. Mientras que esos pensamientos que no tienen valor supremo, por ejemplo, una persona que se dedique exclusivamente a pensar solo en comer, en comprarse cosas con toda la plata que gana y todo eso, esos no tienen valor, esos son cosas de la vida, de la cotidianidad de nuestra vida material. Pero todo lo que tu mente piensa de valor supremo hacen parte del alma. Y ese es el duplicado que se lleva el ajustador. Alguien preguntaba en el chat que qué pasaba con
el alma del que no sobrevivía, que si desaparecía totalmente. Esos valores del alma que quedan del sujeto que no sobrevive, que no eligió la vida eterna porque no eligió a Dios, quedan haciendo parte del ser supremo que está en formación. Nada que tenga valor se pierde. Siempre se lo toma el ser supremo. Había otra pregunta, pero ya se me fue. Sí, hay una que dice que ¿por qué no son frecuentes las fusiones actuales con el ajustador? Bueno, ahora son mucho más frecuentes que antes de que viniera el Maestro Jesús. Lo que pasa es que en el libro y en la Biblia solo nos hablan de Enoch y de Elías. Pero si tú ves en algunos capítulos del libro, dice que ahora son más frecuentes. Lo que pasa es que no. Acuérdense que los seres humanos que son más espirituales son calladitos y trabajan en silencio, no nos damos ni cuenta. Okay. Y hay muchas filosofías aparte que hablan y viven experiencias que a veces nos cuentan a nosotros, nos pueden parecer ridículas y absurdas. ¿Qué tal que sea cierto? Hay muchas cosas por aprender. Realmente nos vamos a morir ignorantes porque es demasiado lo que debemos saber. Alejandro quería preguntar algo. Tenme la palabra. Sí, Isabelita, ¿cómo estás? Te felicito, linda tu expresión. Dos cositas puntuales. La primera, antes de los 6 años, bueno, a partir de los 6 años es que se nace el alma y nos asignan a un ángel por cada 1000 niños, ¿no es cierto? Pero antes de ese periodo, entre el momento en que naces y que cumples los 6 años, ¿quién cuida a esos niños? También tienen ángeles que los cuidan. Los ángeles custodian las criaturas y somos criaturas prácticamente hasta el cuarto círculo. Yeah. Porque cuando tú saltas del cuarto al tercero, has roto la inercia animal para despertar realmente en el espíritu. Ok, otra pregunta puntual. Por ejemplo, el ajustador de pensamiento que se personalizó, que vivió en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese ajustador de pensamiento ya no va a personalizar, o sea, ya está personalizado y me imagino que está en un grupo ¿cuál es la función de esos ajustadores ya personalizados? Bueno, ellos son los capacitadores de los otros ajustadores en Divinington y en el caso del Maestro Jesús, hoy él en Nevadón es el jefe de todos los ajustadores de Nevadón. O sea, tienen diferentes funciones. Por aquí, Sandra Naranjo pregunta, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Qué pregunta tan maravillosa. Hacer la voluntad del Padre es buscar ser perfectos como lo es Él en el paraíso. Y eso significa que tener conciencia de ello es hacer las cosas a conciencia, no como autómatas. Nos han desarrollado una cultura de ser autómatas, nos paramos sin pensar, a correr al baño, a vestirse para salir corriendo a trabajar y volver de trabajar. Comemos casi automáticamente, no tenemos realmente conciencia de cada uno de nuestros actos para poder empezar a revisar si en cada uno de ellos estamos buscando la perfección. Es buscar la perfección en cada uno de nuestros pensamientos, palabras, sentimientos, acciones e incluso omisiones. No vivir en automático, sino en plena conciencia. Alguien preguntaba que cómo podemos saber si estamos haciendo la voluntad del Padre. Revisemos nuestros actos. Tienen que expresar verdad, belleza y bondad. Pero esas palabras son tan genéricas que debemos revisar si nuestros actos son amorosos, misericordiosos y buenos. Acá, vean, dice, ¿de qué o cuántas maneras trata el controlador de pensamiento de comunicarse con nosotros? De 1000 maneras y a cada instante nos da oportunidades para ello. Pero es que somos, imagínate, Él es la perfección de Dios y nosotros somos como la hormiguita ciega, sorda y muda. Pero Él intenta de 1000 maneras tratar de sensibilizarnos a su divina presencia. Alejandro Arango está con nosotros y está levantando la mano. Alejo, puedes hablar. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, pues muchas gracias por la presentación y todo el trabajo que conlleva
hacer un trabajo como este. Muchas gracias, Isabel. Y solamente quería hacer un comentario respecto a esa pregunta, una aportación, ¿no? En mi opinión, de cómo saber si estamos haciendo la voluntad del Padre o cuál es la voluntad del Padre. Creo que, en mi entender, eso es individual, así como la comunión con el Padre. Porque no precisamente lo que es bueno para mí o lo que a mí, en mi experiencia, me toca hacer como la voluntad del Padre, va a ser lo mismo para ti, Isabel, o va a ser lo mismo para alguien más. Entonces, esas respuestas, yo también las estuve haciendo cuando recién me acerqué a los grupos de estudio, y lo que deduje fue que eso es individual y que lo encuentras o lo vamos a encontrar, y eso sí lo puedo firmar a través de la comunión con el Padre. Es ahí donde nosotros podemos buscar respuestas, no inmediatamente, no en ese momento, no cuando nosotros lo querramos, sino cuando estemos preparados. Entonces, es ahí donde entra y tiene un papel fundamental la fe, porque aunque pareciera ser que andamos a tientas, tenemos que entender que si estamos realmente con una postura de entrega y de servicio, sin duda lo que tengamos que hacer con base a la voluntad del Padre se nos revelará, y si tenemos ese valor, la llevaremos a cabo. Creo, y eso es lo que yo he entendido hasta ahorita en mi experiencia. Nada más quería agregar eso y agradecer nuevamente. Pues has entendido muy bien, Alejandro. Felicitaciones. Yo hablo de manera genérica, ¿no? Porque los detalles de cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es muy personal, como tú lo dices, porque cada uno de nosotros va a ser una persona única. Todos somos completamente diferentes. Pero si hay sinceridad en tu alma, en la búsqueda de Dios, Él te dona la fe. Y si tú sigues sinceramente haciendo la voluntad del Padre, esa fe se va a fortalecer y va a pasar por el nivel de la esperanza, que es ese anhelo inmenso, realmente verificar esa presencia de Dios. Entonces te da el premio de la certeza. Y la certeza de que Dios existe la experimenta cada ser humano cuando ve en sus actos la presencia de Dios. Es real. Okay. Laura tiene el micrófono abierto. ¿Quieres comentar algo? No, nada más es Okay. para darle las gracias a Isabelita por el conocimiento que nos da cada vez, para mí, nuevo. Y aprendo más todavía, entiendo más el libro. Nada más es para eso. Felicitaciones, Laurita. Yo sé que estás empezando en esto y que eres una persona muy despierta y abierta a todo el conocimiento. Felicitaciones. Sigue así, que vas a ganarnos pronto a los antiguos. Porque tiene sed de sabiduría, y la sed de sabiduría que vemos en los nuevos ahora es muchísimo más grande. Y la dedicación con que ustedes están haciendo el estudio, no, me sorprende bastante. Felicitaciones, Laurita. Ay, gracias, Isabelita, y también a Wilson y a todos por sus preguntas, porque yo voy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Gracias. Y Laura, muchas gracias. Gracias. Chicher, Hola, Laura, un gusto. No, solo saludaba a Laura. Ok. Bueno, Hola. tenemos la última pregunta. Tenemos la última pregunta. Dice, símbolos y otros métodos de rodeo que el ajustador usa para comunicarse en contraste con la comunicación, en contraste con la comunicación directa. No entendí la pregunta. Vuelvo y leo. Símbolos y otros métodos de rodeo que el ajustador usa para comunicarse en contraste la comunicación directa. No lo entendí. Nos dice el libro de Urantia que nosotros podemos lograr comunicación directa con el ajustador si hemos llegado al primer círculo psíquico. Pero ya en el tercero y segundo círculo psíquico podemos percibir un poco más su guía. Pero ahora, los que no hemos entrado en esos círculos, podemos en nuestro entorno, ya sea medio ambiente, personas, mil formas que utilizan no solamente el ajustador, sino los serafines. Las serafines son las que más adaptan nuestro entorno para que podamos ver con mayor claridad la guía del ajustador. Lo que pasa es que estamos como zombies, viviendo una vida ahí de zombies, y no la vemos las señales. Cuando tomas conciencia de tu realidad, de que eres realmente con el potencial de llegar a ser como Dios Padre, te dedicas a trabajar en lograrlo,
Significa que es tu compromiso sincero de preparar tu cuerpo, tu mente y tu alma para la recepción de toda esa ayuda que tenemos a nivel espiritual, que es muy, muy grande. Tenemos el ajustador, el Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo. También tenemos los 7 ayudantes de la mente, tenemos los serafines con sus querubines y sanobines y muchísimas más personalidades que hay aquí dándonos mensajes y que estos seres, estas serafinas y estos seres intermedios facilitan para que llegue a nosotros. Lo que tenemos es que estar despiertos y conscientes para que nuestro trabajo se una al trabajo del ajustador y sea más efectivo. Bueno, Isabel, muchas gracias. Muy amable.